Infierno grande. Muchas veces, cuando el almacén está vacío y solo se escucha el zumbido de las moscas, me acuerdo de aquel muchacho que nunca supimos cómo se llamaba y que nadie en el pueblo volvió a mencionar. Por alguna razón que no alcanzó a explicar, lo imaginó siempre como la primera vez que lo vimos. Con la ropa polvorienta, la barba crecida y sobre todo con aquella melena larga y desprolija que le caía casi hasta los ojos. Era recién al principio de la primavera y por eso, cuando entró al almacén, yo supuse que sería un mochilero de paso al sur. Compró latas de conservar y yerba o café. Mientras le hacía la cuenta, se miró en el reflejo de la vidriera, se apartó el pelo de la frente y me preguntó por una peluquería. 2 peluquerías había entonces en el Puente Viejo. Pienso que si hubiera ido a lo del viejo Melchor, quizás nunca se hubiera encontrado con la francesa y nadie habría murmurado, pero bueno, la peluquería del Melchor estaba en la otra punta del pueblo y de todos modos no creo que pudiera evitarse lo que sucedió. La cuestión es que lo mandé a la peluquería de Servino y aparece que mientras Servino le cortaba el pelo, se asomó la francesa. Y la francesa lo miró al muchacho, como miraba ella a los hombres. Ahí fue que empezó el maldito asunto. Porque el muchacho se quedó en el pueblo y todos pensábamos lo mismo, que se quedaba por ella. No hacía un año que Servino y su mujer se habían establecido en Puente Viejo. Y era muy poco lo que sabíamos de ellos. No se daban con nadie, como solíamos comentarse con rencor en el pueblo. En realidad, en el caso del pobre Servino, era solamente timidez. Pero quizás la francesa fuera, sí, un poco arrogante. Venía de la ciudad. Había llegado en el verano anterior, al comienzo de la temporada. Y recuerdo que cuando Servino inauguró la peluquería, yo pensé que pronto arruinaría al viejo Melchor, porque Servino tenía diploma de peluquería y premio en un concurso de corte a la navaja. Tenía tijeras eléctricas, secador de pelo y un sillón giratorio. Y le echaba una savia vegetal en el pelo que hasta en spray si no se le frenaba en el tiempo. Además, en la peluquería de Servino estaba siempre el último gráfico en el revistero. Y estaba, sobre todo, la francesa. Nunca supe bien por qué le decían la francesa. Y nunca tampoco quise averiguarlo. Me hubiera desilusionado al enterarme, por ejemplo, de que la francesa había nacido en Bahía Blanca, o peor todavía, en un pueblo como este. Fuera como fuese, yo no había conocido hasta entonces una mujer como aquella. Tal vez era simplemente de que no usaba corpiño y que hasta en el invierno podía uno darse cuenta de que no llevaba nada debajo del pullover. Tal vez era esa costumbre suya, al aparecerse apenas vestida en el salón de la peluquería y pintarse largamente al frente del espejo delante de todos. Pero no, había en la francesa algo todavía más inquietante, que ese cuerpo al que siempre parecía estorbarle la ropa, más perturbador que la hondura de su escote. Era algo que estaba en su mirada. Miraba a los ojos fijamente hasta que uno bajaba la vista. Una mirada incitante, promisoria, pero que venía ya con un brillo de burla, como si la francesa no estuviera poniendo a prueba y si supiera de antemano que nadie se le animaría, como si ya estuviera decidido que ninguno en el pueblo era hombre a su medida. Así, con los ojos provocaba y con los ojos desdeñosos se quitaba.
y todo delante de Cervino, que parecía no advertir nada, que se afanaba en silencio sobre las nucas y hacía sonar cada tanto sus tijeras en el aire. Sí, la francesa fue al principio la mejor publicidad para Cervino, y su peluquería estuvo muy concurrida durante los primeros meses. Sin embargo, yo me había equivocado con Melchor. El viejo no era tonto y poco a poco fue recuperando su clientela. Consiguió de alguna forma revistas pornográficas que por esa época los militares habían prohibido, y después, cuando llegó el mundial, juntó todos sus ahorros y compró un televisor a color, que fue el primero del puente. Entonces empezó a decir a quien quisiera escucharlo: en Puente Viejo había una, y solo una peluquería de hombres. La de Cervino era de maricas. Con todo, yo creo que si hubiera muchos que volvieran a la peluquería de Melchor fue otra vez a causa de la francesa. No había hombre que soporte durante mucho tiempo la burla o humillación de una mujer. Como decía, el muchacho se quedó en el pueblo. Acampaba en las afueras, detrás de los médanos, cerca de la casona de la viuda Espinosa. Al almacén venía muy poco. Hacía compras grandes para 15 días o para el mes entero, pero en cambio iba todas las semanas a la peluquería. Y como costaba creer que fuera solamente a leer el gráfico, la gente empezó a compadecer a Cervino, porque así fue al principio de todos, compadecían a Cervino. En verdad resultaba fácil apiadarse de él. Tenía ciertos aires inocentes de querubín y sonrisa pronta, como suele suceder con los tímidos. Era extremadamente callado y en ocasiones parecía sumirse en un mundo intricado y remoto. Se le perdía la mirada y pasaba largo rato afilando la navaja o hacía chasquear interminablemente las tijeras, y había que toser para retornarlo. Alguna vez lo había sorprendido por el espejo contemplando a la francesa con una pasión muda, reconcentrada, como si ni él mismo se pudiera creer que semejante hembra fuese su esposa. Y realmente daba lástima esa mirada devota, sin sombra de sospechas. Por otro lado, resultaba igualmente fácil esconder a la francesa, sobre todo para las casadas y casaderas de pueblo, que desde siempre había hecho causas común contra su temible escote. Pero también había muchos hombres que estaban resentidos con la francesa. En primer lugar, los que tenían famas de gallos en el Puente Viejo, como el ruso Nielse, hombres que no estaban acostumbrados al desprecio y mucho menos al azonar de una mujer, y sea porque se había acabado el mundial y no había de qué hablar, sea porque en el pueblo venían faltando escándalos. Todas las conversaciones desboscaban a las andadas del muchacho y la francesa. Detrás del mostrador yo escuchaba una y otra vez las mismas cosas. Lo que había visto Niels una noche en la playa era una noche fría, y sin embargo los dos se desnudaron y debían estar drogados porque hicieron algo que ni Else ni entre hombres terminaban de contar. Lo que decía la viuda Espinosa, que desde su ventana siempre escuchaba risas y gemidos en las carpas del muchacho, los ruidos inconfundibles de dos que se revuelcan juntos. Le contaba la mayor de los Vidal que en la peluquería delante de él y de las narices de Cervino. En fin, quién sabe cuánto habría cierto en todas aquellas habladurerías. Un día nos dimos cuenta de que el muchacho y la francesa habían desaparecido. Quiero decir, al muchacho no lo veíamos más, y tampoco aparecía la francesa,
ni en la peluquería, ni en el camino a la playa por donde solía pasear. Lo primero que pensábamos todos es que se habían ido juntos y que tal vez porque la fuga tenían siempre algo romántico, o tal vez porque el peligro ya estaba lejos. Las mujeres estaban dispuestas ahora a perdonar a la francesa. Era evidente de que ese matrimonio algo fallaba, decían. Servino era demasiado viejo para ella y por otro lado el muchacho era un buen mozo, y comentaban entre sí con risitas de complicidad que quizás ellas hubieran hecho lo mismo. Pero una tarde, la viuda dijo con voz misteriosa que a su entender algo peor había ocurrido, que aquel muchacho, como todos sabíamos, había acampado cerca de su casa, y aunque ella tampoco lo había vuelto a ver, la carpa todavía estaba allí, y le parecía muy extraño, repetía aquello, muy extraño, que se había ido sin llevar la carpa. Alguien dijo que tal vez se debería avisar al comisario, y entonces la viuda murmuró que sería conveniente vigilar también a Servino. Recuerdo que enfurecí, pero no sabía bien cómo responderle. Tengo por norma no discutir con los clientes. Empecé a debilitar. Debió advertir que hablábamos de él, porque todos trataban de mirar hacia otro lado. Yo pude observar cómo enrojecía y parecía más que nunca un chico indefenso que no había sabido crecer. Cuando hizo el pedido, noté que llevaba poca comida y que había comprado yogur. Mientras pagaba, la viuda le preguntó bruscamente por la francesa. Servino enrojeció otra vez, pero ahora lentamente, como si se sintiera honrado con tal solicitud. Dijo que su mujer había viajado a la ciudad para cuidar al padre, que estaba muy enfermo, pero muy pronto volvería, tal vez en una semana. Cuando terminó de hablar, había en todas las caras una expresión curiosa que me costó identificar. Era desencanto. Sin embargo, apenas se fue Servino, la viuda volvió a la carga. A ella decía no lo había engañado ese farsante. Nunca más veríamos a la pobre mujer. Y repetía por lo bajo que había un asesino suelto en Puente Viejo y que cualquiera podía ser el próximo. Transcurría una semana, transcurría un mes entero y la francesa no volvía. Al muchacho tampoco se lo había vuelto a ver. Los chicos del pueblo empezaron a jugar a los indios en la carpa abandonada, y Puente Viejo se dividió en dos bandos, los que estaban convencidos de que Servino era un criminal y los que todavía estábamos esperando a que la francesa regresara, que era cada vez menos. Se escuchaba decir que Servino había degollado al muchacho con la navaja mientras le cortaba el pelo, y las madres le habían prohibido a los chicos jugar en la cuadra de la peluquería, y les rogaban a sus esposos que volverían con Melchor. Sin embargo, aunque parezca extraño, Servino no se quedó por completo sin clientes. Los muchachos del pueblo se desafiaban uno a otros a sentarse en el fatídico sillón del peluquero para pedir el corte a la navaja. Empezó a hacer pruebas de hombría para llevar el pelo batido con spray. Cuando le preguntaban por la francesa, Servino repetía la historia del suegro enfermo, ya que no sonaba tan verdadera. Mucha gente dejó de saludarlo y supimos que la viuda Espinosa había hablado con el comisario para que lo detuviese, pero el comisario le había dicho que mientras no aparecían los cuerpos, nada se podía hacer. En el pueblo se empezó entonces a conjeturar sobre los cadáveres. Uno decía que Servino los había enterrado en su patio, otros que los había cortado en tiras para arrojarlos en el mar.
Así Servino se había convertido en un ser cada vez más monstruoso. Yo escuchaba en el almacén hablar todo el tiempo de lo mismo y empecé a sentir temor supersticioso, el presentimiento de que aquellas interminables discusiones se había acomodado en una desgracia. La vida espinosa, por su parte, parecía haber enloquecido. Andaba abriendo pozos por todos lados. Con ridículas palitas de playa, vociferaba que ella no descansaría hasta encontrar a los cadáveres. Un día los encontró. Fue una tarde al principio de noviembre. La viuda entró al almacén preguntándome si tenía palas y con voz bien alta, para que todos escucharan, que la mandó el comisario a buscar palas y voluntarios para cavar en los médanos detrás del puente. Después dejó caer lentamente las palabras y dijo que había visto allí con sus propios ojos un perro que devoraba una mano humana. Me estremecí y de pronto todo era verdad. Y mientras buscaba en el depósito las palas y cerraba el almacén, seguía escuchando, aún sin poder creerlo, las conversaciones entrecortadas de horror: perros, manos humanas. La viuda encabezó la marcha airrosa. Yo iba último, encargado de las palas. Miraba a los demás y veía las mismas caras de siempre. La gente que compraba en el almacén yerba y fideos miraba a mi alrededor y nada había cambiado. Ninguno súbito vendeval, ningún desacostumbrado. Abajo se alineaban las casas, cada vez más pequeñas, y hasta el mar, distante, parecía pueblerino, sin acechanzas. Por un momento me parecía comprender de dónde provenía aquella sensación de incredulidad. No podía estar sucediendo algo así, no en Puente Viejo. Cuando llegamos a los médanos, el comisario no había encontrado nada aún. Estaba cavando con el torso desnudo y las palas subían y bajaban sin sobresaltos. Nos señaló vagamente en torno y yo distribuí las palas y hundí la mía en un sitio que me pareció más inofensivo. Durante un largo rato solo se escuchó el seco vaivén de las palas embistiendo la tierra. Yo le había perdido el miedo a la pala y estaba pensando que tal vez la vida se había confundido, que quizás no fuera cierto. Cuando oímos un alboroto de ladridos, era el perro que había visto a la viuda, un pobre animal raquítico que se desesperaba alrededor de nosotros. El comisario lo quiso espantarlo a costazos, pero el perro volvía y volvía y en un momento pareció que le iba a saltar encima. Entonces nos dimos cuenta de que era ese el lugar. El comisario volvió a cavar cada vez más rápido. Era contagioso aquel frenesí. Las palas se precipitaron todas juntas y de pronto el comisario gritó que había dado con algo. Escarbó un poco más y apareció el primer cadáver. Los demás le echaron un vistazo y volvieron enseguida a las palas, casi con entusiasmo, a buscar a la francesa. Pero yo me acerqué y me obligué a mirarlo con detenidamente. Tenía un agujero negro en la frente y tierra en los ojos. No era el muchacho. Me di vuelta para advertirle al comisario y fue como si me adentrara en una pesadilla. Todos estaban encontrando cadáveres, como si brotaran de la tierra, y cada golpe de pala rodaba una cabeza o quedaba descubierto un torso mutilado. Por donde se mirara, muertos y muertos, cabezas y cabezas. El horror se me hacía deambular de un lado a otro. No podía pensar, no podía entender hasta que vi una espalda acribillada y más una cabeza con vendas en los ojos. Miré al comisario y el comisario también sabía
nos ordenó que nos quedáramos allí, que nadie se moviera, y volvió al pueblo a pedir instrucciones del tiempo que transcurrió a su regreso. Solo recuerdo el ladrido incesante del perro, el olor a muerto y la figura de la vida hurgando con su palita entre los cadáveres, gritando que había que seguir, que todavía no había aparecido la francesa. Cuando el comisario volvió caminando, erguido y solemne, como quien se apresta a dar órdenes, se plantó delante de nosotros y nos mandó que enterremos de nuevo a los cadáveres, tal como estaban. Todos volvimos a las palas, nadie se atrevió a decir nada. Mientras la tierra iba cubriendo los cuerpos, yo me preguntaba si el muchacho no estaría también allí. El perro ladraba y saltaba enloquecido. Entonces vimos que el comisario, con la rodilla en la tierra y el arma entre las manos, disparó una sola vez. El perro cayó muerto. Dio luego 2 pasos con el arma todavía en la mano y lo pateó hacia adelante, para que también lo enterremos. Antes de volver, nos ordenó que no hablemos con nadie de aquello, y notó uno por uno los hombres de los que habíamos estado allí. La francesa regresó pocos días después. Su padre se había recuperado por completo. Del muchacho en el pueblo nunca hablamos. La carpa la robaron ni bien empezó la temporada. Infierno Grande, de Guillermo Martínez.